Estás viendo Literarios. Gracias y muchas bendiciones, selecto teleauditorio que nos ve y que nos escucha. Este es TV20, canal del Congreso Nacional, espacio que el soberano Congreso Nacional, el primer poder del Estado, le cede a título gratuito a la Sociedad Literaria de Honduras. Y este es el programa Sociedad Literaria de Honduras Presente. Hoy tenemos nuevamente un invitado sumamente especial. ¿Por qué razón? Por su título académico, en primer lugar. En segundo, él es el Premio Nacional de Literatura Ramón Rosa, año 2009. Antes de presentárselos nuevamente, quiero hacerles mención qué son los premios nacionales de literatura, de ciencia y también de arte. Esto fue instituido por el decreto 100 del 11 de octubre de 1967 y en el tiempo del extinto general Osvaldo López Arellano. El primer premio que se otorgó de literatura fue al fenecido Luis Andrés Zúñiga. Todo esto se ha ido mejorando poco a poco con el tiempo. En esta oportunidad, reitero, se trata del doctor Nery Alexis Gaitán, que nos va a exponer su obra. Pero antes de eso, selecto teleauditorio, quiero mandar nuestro más sentido pésame como Sociedad Literaria de Honduras por el fallecimiento del poeta, diplomático, político, don Óscar Acosta Celedón, que goza de la paz del Señor. De igual forma, mandamos a un sentido pésame a la familia Cerrato Rodríguez y al doctor Obdulio Tinoco por la muerte de su esposa. Y hasta la ciudad, hasta la República del Maple, mandamos también este sentido pésame a parientes que viven por allá. Pero también tenemos unas felicitaciones. En primer lugar, queremos felicitar a un miembro, a una persona prominente de nuestra sociedad. Me refiero a la licenciada Elsa Ramírez, por su último artículo que fue publicado el día de ayer en el diario La Tribuna, en un espacio que nos saben también que se llama Espacio Sitiado. Dice: Honduras está perdiendo sus recursos en materia humana. También no podemos dejar por fuera, sería un crimen no felicitar al exministro de Salud, el doctor Enrique Aguilar Paz Cerrato, por su quinta obra titulada Los laberintos, las ventanas de los laberintos. Y con el permiso de la familia doliente y de los que hemos felicitado, sin mucho preámbulo, le cedemos la palabra al doctor Nery Alexis Gaitán, que nos va a hablar de su obra literaria. Pero tengo el honor de decir que el primer libro que él publicó tiene un nombre muy atractivo. Se llama El reloj de arena y otros requisitos. En su haber tiene 32 libros publicados. Bienvenido, doctor. Es un gusto saludarlo, doctor Solano, y que podamos conversar un poco sobre mi obra literaria, porque me parece que es necesario que le estemos contando al pueblo lo que hacemos, la difusión de lo que es el arte y la literatura y el valor que tiene para la hondureñidad. Desde siempre fui un lector muy apasionado. Desde mis primeros años de vida empecé a leer de una forma sistemática, y esta acumulación de lecturas lo lleva a uno a querer expresar lo que piensa y lo que siente sobre la vida. Y viene la condición inevitable de que uno quiere escribir. Yo quiero contar mis historias, yo quiero decirle a los demás lo que pienso, lo que siento sobre la vida, sobre la existencia, cuál es mi visión de mundo. Fue así que empecé a
realizar mis primeros esbozos, mis primeros trabajos literarios encaminados a tratar de estructurar una voz narrativa. Quiero decir que en mi caso, una cosa muy curiosa, en mis orígenes, aunque leí mucha narrativa, pero fui un lector apasionado de poesía. Entonces yo creo que esas lecturas poéticas tan largas y continuadas ha marcado mi obra literaria, que es inevitable que tiene un aliento poético mi narrativa. Y también es interesante mencionar que mis inicios en los medios fue como periodista cultural. Empecé a colaborar con secciones literarias, a estructurar trabajos, después a publicar ya los cuentos que yo escribía, y me hice colaborador de las principales secciones literarias que había en ese momento, que eran Heraldos, que la coordinaba el periodista, que en paz descanse, don Guillermo Castellanos Enamorado. También fui colaborador asiduo de la Tribuna Cultural, que la manejaba acertadamente el doctor Manuel Salinas Paguada, y Cronopios de Diario Tiempo, que estaba bajo la dirección de Helen Umaña y Juan Ramón Sarabia. Entonces empecé a estructurar mis trabajos. Mi primer libro lo publiqué a los 27 años, y quiero mencionar que es un libro que rompe los esquemas tradicionales de la literatura hondureña, que hasta el momento estaba invadida por la situación inmediata de la realidad, con un sabor social, y los escritores, los narradores de mi década, en que yo empecé a publicar en los 80, estaban más interesados en ver la literatura como arma ideológica que como arte en general que complementa la condición humana. Me parece que Reloj de Arena viene y aborda por primera vez en la literatura nuevos temas. Quiero decir que previo que mi formación como escritor ha sido muy variada, mis lecturas fueron muy variadas y han influido en mi obra desde personajes de naturaleza espiritual, desde Jesús el Cristo hasta Samael Aun Weor, pasando por Gurdjieff, Uspensky, Krishnamurti, todo este tipo de escritores esotéricos. Mi influencia me han fascinado siempre las doctrinas espirituales de Oriente, y mi reflexión filosófica y también la filosofía me ha apasionado, sobre todo entender y comprender el tiempo, la categoría temporal, el tiempo como medidor de la vida humana, como dador de vida, etc. Entonces, y también en algún momento me empecé a interesar por la ciencia ficción y por la ficción en general, con todos estos elementos que me nutrí de diversas fuentes, diversas corrientes literarias del pensamiento universal. Entonces escribí mi primer libro, que se llama Reloj de Arena. Reloj de Arena es un libro que está influido por la filosofía existencialista por un lado, por el otro lado mis gustos por la ciencia ficción, mi visión del mundo en relación a la espiritualidad y la categoría temporal. Quiero decir que el tiempo es el personaje principal de Reloj de Arena. No son situaciones de tipo social inmediato, el obrero que está luchando por una mejor condición de vida. En este caso, mi literatura, este primer libro es un libro de corte intelectual con mucha vertiente filosófica, en donde se reflexiona sobre la existencia en general, sobre la vida, sobre lo que debe representar el gozo del momento, aunque mis personajes, como están influidos por la literatura existencialista,
miran la vida con cierto pesar, el lector saca una lección de vida en donde comprende que valorar el tiempo es valorar la vida, que al valorar la vida entonces se encuentra lo valioso que es el tiempo. Desde esa perspectiva me parece que Reloj de Arena, hay un antes y un después en la literatura hondureña a partir de Reloj de Arena, que fue el libro publicado en 1989. En el 2007 publiqué la edición definitiva, en donde la versión original tenía 18 cuentos y lo amplié a 25 cuentos, y la versión definitiva implica ya 25 cuentos. Y este año hemos publicado la edición conmemorativa del 25 aniversario, que aquí la tengo en la mano, para conmemorar los 25 años de este texto que no ha pasado desapercibido en la literatura hondureña y ha sido objeto de estudio por críticos tanto nacionales como internacionales. Lo voy a interrumpir. Lo que acaba de expresar el doctor María Alexia Gaitán, Premio Nacional de Literatura Ramón Rosa 2009, es una verdad meridiana, porque sus libros han sido traducidos no solo en un idioma, en varios idiomas, me refiero al inglés, al japonés y al francés. Y puede tener en nuestro selecto teleauditorio la idea de quién está frente a nuestra pantalla. María Gaitán es un prolífico narrador, eso no tiene la menor duda. Sus 32 publicaciones es la mejor carta de presentación. Disculpe, doctor, pero esto tiene que saberlo el público. Yo siempre digo, mejor que lo diga otro y no decirlo yo. ¿Cómo no? Así es. La intención ha sido elaborar un trabajo que ayude a acrecentar y incentivar la cultura y el arte en general hondureño, que es de una gran calidad. Siempre, desde muy joven, fui muy disciplinado en el oficio y eso me llevó a profundizar mi obra literaria. En secuencia, como vamos a ver hasta dónde podemos mencionar, quiero mencionar que mi segundo libro, La vida menor, lo publiqué en 1990 y en ese momento constaba de 20 cuentos. La temática es sobre niños de la calle. Ya aquí me preocupa la condición en términos humanos de lo que es la vida de los niños de y en la calle. A partir de aquí siento una empatía con los niños que están doblemente desprotegidos por su condición de niños y por su vivencia en la calle. Quiero decir que este segundo libro para mí ha tenido un impacto que yo no lo creía realmente. Creo que se ha superado los 100.000 lectores de este libro. Creo que es el libro de cuentos más publicado en toda la historia de la literatura hondureña. Creo que aquí tengo en la mano la 10ª edición, donde ya había rebasado más de 25.000 ejemplares vendidos. Y yo creo que es que el público, el lector, se identifica con la condición de pobreza y la condición inhumana a que son sometidos los niños de y en la calle. A mí me satisface mucho cuando las profesoras, porque este es un libro muy estudiado a nivel de secundaria y de universidades, para enseñarles valores morales y espirituales. A los alumnos utilizan este libro y les hacen ver que la vida es dura, que la vida en este país pobre tiene unas consecuencias difíciles, que hay que valorar lo que se tiene y que a través de los valores, que ser generoso, humanista, podemos hacer la diferencia. Me satisface sobre mucho la difusión de mi segundo libro, mi segundo libro publicado. Después tenemos mi tercer libro, que se llama Laberinto Último, en donde continúo con mis temas de reflexión filosófica.
Aquí ya hablo del hombre frente a la vida, frente a la soledad, frente al amor, frente al desamor, y cómo es capaz de asumir la soledad. Aquí quiero decir que este, mi primer libro, fue Premio Centroamericano de Cuento, y me satisface porque con mis primeros 3 libros yo ya senté las bases de mi carrera literaria. Después los libros solo se fueron sumando al éxito literario que ya tenía. Entonces, este libro a mí me satisface mucho porque el jurado fueron personas de gran exigencia. Por Honduras fueron, me parece, Santos Juárez Fiallos, fue uno de ellos. Me parece que don Miguel Rodrigo Ortega, que es un escritor muy talentoso, con una obra de una gran calidad en Honduras. Entonces, con este tercer libro, yo ya dejé fijados los lineamientos filosóficos, artísticos y literarios de lo que sería mi obra literaria. Mi deseo de encontrar una razón a la existencia, mi deseo de reflexionar sobre la vida y la calidad de la vida. Posteriormente, la editorial universitaria me publicó la primera antología personal, que es, por cierto, en 1993, la primera antología narrativa que un autor hace de su obra en la literatura hondureña. Así que hemos ido abriendo caminos por primera vez en el arte y la cultura hondureña. Esta antología consta de 43 cuentos. Hago una selección hasta el momento de los 3 libros que tenía publicados. Sí. Excelente explicación, doctor Gaitán. Y a mí me consta, porque yo leí la tesis doctoral del doctor Gaitán, y es un proyecto sumamente valioso, pero él va a continuar explicando, pero antes déjenme decirle lo que dijo en cierta oportunidad nuestro invitado. Dice el doctor Gaitán: mis libros son el reflejo de la naturaleza de mis sueños, los que tienen que ver con la concepción de una alta calidad de vida social, económica y espiritual, sobre todo de esta última, que es el camino de lo real, porque el hombre de conciencia despierta. Sin pecado todo es posible. Quizás el desastre más grande sea aquel donde el ser humano esté alejado de los mundos internos y de su padre y su madre divinos, y por lo tanto solo queda el periplo de la segunda muerte. Mis personajes andan en la búsqueda de los bienes espirituales, que es nuestra búsqueda común. Esas son palabras textuales de nuestro invitado especial, que yo las recogí y las puse en blanco y negro. Sí, a mí me parece que el arte debe de rendirle honor a la vida, debe de reflejar una vida de calidad, y esta excelencia vital se logra a través del cultivo de los valores del alma. Si perdemos los valores, lo hemos perdido todo. Entonces es necesario incentivar los valores del alma, mejorar la condición humana a través de la espiritualidad, que es el fin de toda religión, es el perfeccionamiento humano en términos de valores y virtudes, porque es donde se construye la más alta calidad de vida. Entonces, mi literatura anda en esa búsqueda, mis personajes andan tras la revolución de la conciencia, despertar de la conciencia, ampliar el nivel conscientivo para entender y comprender la vida. A mí siempre me ha gustado este juego en donde los personajes, por tratar de vivir mejor, de una u otra manera, a veces se equivocan, pero quien lee entiende la equivocación de los personajes y reflexiona y dice: a mí no me va a pasar eso. Entonces es la lección de vida
que yo ando buscando transmitir a mis lectores, no mediante una actitud didáctica, porque la literatura no es eso, sino mediante la reflexión y el análisis en un contexto en el cual el lector se enfrente a la vida y entienda que la vida que vale la pena es una vida de calidad a partir de los valores. A mí me parece que la literatura, el arte, de entender el proceder humano, han hecho que mis cuentos se arraiguen en ciertas visiones de la vida para tratar de entenderla y comprenderla, y que ya el personaje o el lector, que termina siendo un personaje más, termine fortalecido en su visión de mundo. No sé si seguimos en Usted, doctor Gaitán, en ese libro de los niños de la calle, prácticamente fotografía la sociedad nuestra, y no solo la nuestra, sino que tal vez de Latinoamérica, por descuido, porque el divorcio, la desintegración familiar tiene mucho que ver en ese aspecto, pero también dijo una gran verdad, porque consta en sus libros, no lo dice palabra textual, pero está subyacente, que instruye al niño en su camino, y aunque llegare viejo, no se apartará de él. Está el Ser Supremo, Dios, en todos sus libros, posiblemente no con esa palabra de Jehová, Yahvé, Jesús, pero sí está claro. Sí, como no, mire, una de las vertientes de mi obra narrativa es la espiritualidad, rendir honores y tributos al creador de la vida y del universo, porque a mí me parece que los valores espirituales son el principio y el fin de la existencia. De los valores espirituales se derivan los valores éticos, se derivan los valores morales. Entonces, una persona de ética, con valores, va a buscar un camino de la espiritualidad. Independiente o no, siempre se debe de buscar un camino ético, porque si nos ponemos a pensar, los 10 mandamientos tienen una vigencia absoluta, no han sido derogados. Si nosotros nos vamos a la ley de los hombres, lo que nos marca la ley de los hombres es una rectitud ética y moral incuestionable. Entonces es tan claro tanto los principios espirituales como los principios legales, en donde a través de los valores se encuentra una mejor calidad de vida. Entonces uno debe ilustrar a sus lectores, orientar a sus lectores. La vida menor es un libro de naturaleza social, pero el cuestionamiento no es político, no, porque entonces caería en una especie de panfleto, ¿no? El cuestionamiento es hacia los valores humanos, cómo hemos perdido la condición humana para permitir que situaciones tan injustas como el maltrato de los niños y en la calle sea posible. Entonces, lo que yo le enseño al lector son cuadros de injusticia humana producto de la pérdida de valores. Entonces, el lector empieza a reflexionar qué sucedería o por qué suceden estas cosas, y que el único camino es volver a los valores trascendentes del alma y de la vida. Definitivamente. En algún otro programa de esta naturaleza dijimos que la Sociedad Literaria de Honduras propugna por hacer del pueblo pueblo y también del pueblo no pueblo menos filisteo. Sin embargo, directo teleauditorio, reitero, Benjamin Franklin dijo una gran verdad: el tiempo es oro. No nos cambie, ya regresamos para seguir escuchando las palabras de una autoridad en esta materia, que es nuestro invitado especial, Premio Nacional de Literatura Ramón Rosa, año 2009, el doctor Nery Saláez Quintana. No nos cambie, ya regresamos. Estás viendo Literarios. Literarios.
Estudios. Antes de que el doctor Gaitán continúe con su obra literaria, quiero manifestarle a los compañeros de Solio y especialmente al licenciado Adán Luis Flores que la Sociedad Literaria de Honduras se hizo presente como miembro honorario que es él para patentizarle el más sentido pésame por la partida sin retorno de su adorada madre. Así que en las misas, en el triduo de misas, la Sociedad Literaria de Honduras se hizo presente. ¿Por qué razón? Porque es una obligación, así como nos decía el doctor Gaitán, son valores que se aprenden. Así que reiteramos eso. Y la última noticia que tenemos para todo nuestro teleauditorio, por curiosidad, accedan a un canal que se llama YouTube y están la mayoría de los programas de la Sociedad Literaria de Honduras. Ahí los van a encontrar porque los hemos estado subiendo. ¿Para qué razón? Para que el ciberlector que le interese, obviamente, tenga acceso a ello. Doctora Gaitán, cómo no, siempre decía que una de las características de mi obra ha sido también la ciencia ficción, pero no una ciencia ficción en el área tecnológica, sino una ciencia ficción en la descripción de los valores humanos. Para el caso tengo un cuento que, por cierto, ganó un premio importante, que el cuento empieza donde un personaje va en una nave y empieza a reflexionar sobre la nave, qué pasa, y sobre la vida. En esa nave encuentra todas las personas que ella ha querido en su vida, las encuentra nuevamente, y los alienígenas la llevan en esa nave interestelar al planeta de ellos, donde ahí todo es una felicidad absoluta. Hasta el momento todo está bien, pero el personaje nos empieza a contar todas sus angustias existenciales, que su abandono, que está sola, etc. Hay unas 2 o 3 historias de soledad intercaladas y al final nos damos cuenta que todo este contexto de ficción, de naves, de viaje interestelar, son desvaríos de una anciana que está calentando sol en un asilo. Entonces está este juego de la ficción encaminada hacia los valores y la búsqueda del conocimiento del proceder humano. En mi próximo libro es una propuesta novelística que se llama El reclamo de las horas, en donde planteo siempre mis inquietudes sobre el tiempo. Ya aquí pongo al ser humano frente a condiciones que reflejen cómo es su proceder frente al amor o el desamor. Esta novela fue publicada, esta propuesta novelística fue publicada en el 95. Posteriormente tenemos otros libros de cuentos, que se llama Melodía en Primavera, en donde son 25 historias de amor. Siempre me pareció muy interesante escribir un libro que solo fuera historias de amor, pero no tanto el amor cursi, aunque hay elementos de esto aquí, ¿no? El amor en algún momento no deja de ser un poco trivial, la manifestación sentimentaloide. Pero planteo el amor desde una perspectiva un poco más profunda, más filosófica, donde los personajes al final siempre se separan, ya sea por el tiempo, el desamor o la muerte, pero al final se separan. Y los cuentos, los 25 cuentos están numerados con números romanos como si fueran capítulos de una novela por una razón, porque toda historia de amor es lo mismo. Un hombre encuentra una mujer encuentra un hombre, se quieren, se separan y se van. Entonces están relacionados y me pareció muy interesante reflexionar sobre el amor desde una perspectiva de entendimiento y comprensión. Al final se plantea que en el amor hay libertad, que se le debe permitir al ser amado la individualidad a la que tiene derecho, y que en el amor no debe de haber ni apego ni posición, al contrario, libertad absoluta. Es lo que me parece interesante de este libro
de cuentos. Una interrupción. Usted nos habla, doctor, de esta ciencia ficción, pero no como la conoce o como la conocemos la mayor parte. Tóqueme, dijo un país, llegan a un país. ¿Puede ahondar un poquito, por favor? ¿Cómo no? Mire, la ciencia ficción ha sido muy cultivada desde diversas perspectivas y ha tenido diversas épocas. Los iniciadores de la ciencia ficción en realidad son los norteamericanos. De repente, en los inicios del siglo 20, 30, cuando se fundan Isaac Asimov y Hugo Gernsback funda una revista que se llama Historias Sorprendentes. Entonces ahí empieza a publicar él relatos de ficción, de ciencia ficción, que en sus inicios era el deslumbramiento por lo tecnológico. Se hablaba de naves, de robots, de seres. El tecnicismo estaba presente en la ciencia ficción. Quiero decir que la ficción, de una u otra manera, la ciencia ficción, esta ficción especulativa, que en realidad a veces se ha abordado desde una perspectiva científica, creadores científicos como Asimov han planteado mundos que han sido realmente sorprendentes, con una imaginación desbordante. Podríamos decir mundos ideales, porque esa de la nave que usted, de su cuento, llegan a un país donde todo era felicidad. Así es, ¿no? Así es. Podríamos decir que estamos ante el país de Cucaña. ¿Cómo no? Sí. Algo parecido. Algo parecido. Eso se desarrolla ya por la Edad Media, ¿no? Sí, sí. De repente la ciencia ficción lo que hace es traslocar, cambiar locaciones, y habla de planetas y habla de galaxias, pero en realidad siempre es la búsqueda del entendimiento del proceder humano. Los que iniciaron los clásicos de la ciencia ficción, Isaac Asimov, Ray Bradbury, Theodore Sturgeon, Peter Straub, la lista es inmensa, en donde lo que hacen es colocar al hombre en escenarios completamente distintos a nuestra cotidianidad. Ahora, la gran lección es que la ficción va más allá y de una u otra manera nos da las herramientas para entender y comprender que la vida no es todo. Y precisamente eso es lo que planteamos con Carlton Brull en un libro que se llama La Dama en el Café y otros misterios, que precisamente aquí lo tengo. Este es un libro de los autores, en donde planteamos que la ficción nos abre caminos, nos abre puertas para entender y comprender esta realidad inmediata, y que la vida no es solo la tridimensionalidad, lo físico a lo que estamos acostumbrados, que en la vida hay mundos internos, dimensiones, se puede trascender la categoría temporal, etc. Entonces la ficción nos ayuda a entender y comprender un poco más la vida en sus diversas manifestaciones. Entonces, precisamente esto es lo bonito del arte y de la literatura, del arte en general, que no hay límites a la imaginación. Es inconmensurable. Así es, no se puede medir. Entonces, nos hace que al final esta gran imaginación creadora puesta en actividad, lo que hace es construir una vida humana más amplia, más justa, más completa. Eso es lo maravilloso, que el ser humano tiene la capacidad para imaginar y crear mundos posibles que en alguna manera nosotros queremos que la humanidad evolucione hacia el bien, que la tecnología esté al servicio del bien, que la condición humana se perfeccione para poder vivir una vida de calidad y en términos humanos como debe ser. Entonces el arte humaniza, el arte apela a la sensibilidad, a la parte más excelsa de los valores del ser humano. Entonces, crear arte es crear vida, es crear belleza, es crear una mejor condición existencial. Hacia allá van encaminados mis libros.
Quizá quiero enseñar este otro libro que se llama La otra mitad de la vida, entendiendo los sueños como la otra mitad de la vida. Y el planteamiento es que hay que aprender a desdoblarse conscientemente en cuerpo astral para entender y comprender todos los espacios divinales, entender y comprender todo lo que son las dimensiones en la vida, y eso es posible entonces a través de la búsqueda de la perfección humana y la eliminación de los agregados psicológicos o pecados capitales, como se les quiera llamar, que es la piedra de toque, en donde el ser humano, mientras no trabaje sobre sí mismo, no va a perfeccionar su condición humana. Entonces el desdoblamiento astral consciente lo lleva a entender y comprender y a trabajar sobre sí mismo y mejorar la condición humana. Esto es lo que plantea este libro, La otra mitad de la vida. La pregunta del millón, cuando le fueron a consultar al oráculo de Delfos, se recuerda, ¿no? Conócete. Ah, claro, conócete, sí, decía, y que estaba escrita también esa leyenda en el frontispicio, en la Escuela de los Misterios en la antigua Grecia. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Y eso es correcto porque nosotros somos un microuniverso, somos en pequeño lo que el universo es en grande. Y el universo chiquito, que es el microcosmos, hombre, responde a las mismas leyes que el universo amplio y general, que el macrocosmos. Ahí es donde viene la controversia con Pablo Apóstol cuando les predica al Dios, incluso hicieron al Dios desconocido. Claro, al Dios desconocido, que es ese Dios que nos va a llevar a entender y comprender la vida. Y es que en el mundo de relaciones que se llama, la relación más importante es con la espiritualidad, con las partes internas del ser, en donde es la búsqueda de la perfección humana y que es lo que lo hace entender y comprender el mundo que lo rodea. Por eso es necesario elevar el nivel de conciencia para ir entendiendo y comprendiendo lo que es la verdad. Y la verdad va más allá del tiempo, de los conceptos y de la mente. La verdad es un estado conscientivo que solo se puede vivir y no transmitir. En el sentido de entender y comprender los grandes misterios de la espiritualidad. Entonces, mi obra siempre tiene este vertiente de la espiritualidad, en donde yo trato de que el lector empiece un camino de perfección, un camino de búsqueda que lo lleve a la excelsitud de la condición humana, que es lo que a mí me parece interesante. Concateno lo que dijo Pablo Apóstol, usted prosigue a la meta. Así es, como no, mire, siempre ahí uno debe establecer sus parámetros de vida en todos los aspectos. En este caso, en mi obra literaria, que ha sido un poco amplia, gracias a Dios, he podido plantear toda una visión de mundo consecuente que encamina al lector hacia la búsqueda de la perfección humana. Porque de eso se trata, que en todo lo que hagamos y hacemos y abordemos, encontrar la mejor condición del hombre, que el hombre pueda desarrollar su mejor expresión en todos los aspectos de la vida. Entonces, hacia allá, la obra tiene que ser consistente, me parece, y debe de haber una relación entre el escritor y la obra, que uno debe ser fiel a sí mismo y a su obra literaria, en este caso, que propugna por una mejor condición existencial. Es lo que a mí me parece. Miro por libros ahí, doctor Gaitán, porque al inicio del programa dijimos 32 libros en su haber. Definitivamente el tiempo siempre es el peor enemigo, pero ahí tiene más. Tenemos más libros. Esta es precisamente una novela juvenil que se llama El mensajero del bosque. Es la historia de Juan Carlos, que Juan Carlos se va a vivir a La Tigra, la ubico aquí en La Tigra. Esta novela se va a vivir a La Tigra y ahí
entra en contacto con los animales y los animales se comunican con él porque los animales se entienden en el lenguaje del amor y él, como tiene un alma noble y limpia, es capaz de entender el lenguaje del amor de los animales, se comunica con ellos y los animales lo que hacen es que lo ponen de su portavoz para que envíe el mensaje de salvar los bosques y preservar las fuentes de agua. Los animales le hacen ver el valor del bosque y lo que representa el bosque en la vida humana y que hay que preservarlos. Entonces, esta novela juvenil es un canto a la vida, es un canto a la protección de los bosques, las fuentes de agua y la naturaleza, porque de la naturaleza depende la vida del hombre, como se plantea aquí, ¿verdad? Entonces, mire usted, en este caso, la búsqueda de la conciencia ecológica, una conciencia de valores para preservar nuestro medio ambiente, que es un tema tan vital en estos momentos. Viene en mi memoria 3 libros escritos por notables personajes norteamericanos, bueno, de todo el mundo. La destrucción del ecosistema desde el año 0 hasta el año 1900, claro que fue grandísimo. Pero si se compara esa destrucción del año 1901 a 1970, donde se escribió Más allá de los límites del crecimiento, es una destrucción exponencial. Es decir, de acuerdo a aquella poesía, Los motivos del lobo, que ¿cuál es el peor enemigo del hombre? El mismo hombre. Así. Y ahí usted lo plasma sí, en esa novela de La Tigra. Sí, esos versos terribles, ¿verdad? Cómo golpean la condición humana. Mas empecé a ver que en todas las casas existían el miedo, el rencor, el odio. Hermanos, hermanas hacían la guerra, perdían los débiles, ganaban los malos. Y un buen día todos me apalearon y me echaron fuera. Y en mis entrañas revivió la fiera. Y me sentí lobo malo de repente, mas siempre mejor que esa mala gente. Mire cómo esos versos golpean la condición humana, cómo hemos perdido nuestros valores. Entonces la obra artística en general tiene que propugnar por volver a los valores trascendentes de la vida. También en ese contexto, siguiendo, he escrito Fervor de Otoño, que es un libro de cuentos donde todos los personajes son ancianos, son adultos mayores, y enseño el amor que estos adultos mayores tienen por la vida. Y la gran lección de este libro es que se plantea que no importa la edad cronológica, lo que hay que hacer es aprender a disfrutar el momento con toda nuestra condición humana a través de los valores, que negamos la muerte con la alegría y la felicidad del momento presente. Sobre la muerte, tantos escritos, y a mí un escritor favorito es Edgar Morin, que habla sobre la muerte. Definitivamente, para allá vamos, más temprano que tarde, es inexorable. Así es. Este filósofo francés ha sido esencial en el pensamiento de finales del siglo XX, el XXI. Creo que ya va por el tomo 6 era Ética de la Ética, el tomo 5 es sobre la humanidad, en donde precisamente yo tengo un ensayo sobre este libro, analizo completamente este libro, en un libro mío que se llama La vida en crisis, ensayos sobre libros que defienden la calidad existencial. Hice 15 ensayos sobre 15 libros. Entonces el lector, al leer mi libro, se está leyendo 15 libros de un solo. A mí me pareció muy esencial. Este libro fue producto de mis estudios de doctorado, en donde a mí me pareció muy interesante abordar cómo ciertos autores están a favor de la vida y defienden la vida desde todas las perspectivas posibles. A mí eso me parece muy valioso porque lo realmente que importa es la vida humana. Lo más valioso que tenemos es la vida humana y hay que preservarlo a costa de lo que sea. Usted tocó algo muy importante sobre los ensayos.
usted y yo, durante nuestros estudios doctorales, leímos cualquier cantidad de libros por exigencias académicas de las cuales teníamos que hacer ensayos. Y ese al que me refería, también está el de la humanidad de la humanidad. Es el tomo 5. El tomo 5, que es algo pues que obligatorio. Así es, como no. Sí, mire, es muy interesante que uno tiene la capacidad de poder reflexionar, de poder filosofar. Y esto es lo que a mí me ha gustado realmente de mi obra literaria, que no tiene límites, no le he puesto límites de ninguna naturaleza, y eso ha incidido en la cultura hondureña, en la literatura hondureña, porque con mis libros es como se universaliza la literatura hondureña por primera vez, con toda esta serie de temas a nivel de los mejores pensadores del mundo, en donde planteamos situaciones filosóficas, situaciones espirituales, situaciones de reflexión vital y existencial desde diversas perspectivas. Quiero decir que en mis últimos libros abordo mucho la condición humana, el proceder de la condición humana. Por el caso, este libro, La primera noche de amor de Scherezada, que está ambientado en las 1001 noches, hablo de lo que es el ser humano, cómo el ser humano puede ser generoso y maravilloso, pero también en el otro extremo, cómo puede ser mezquino y terrible. Entonces siempre con este libro me interesó describir una vez más las diversas características del proceder humano, porque así es el hombre. Y dentro de lo que es mi obra literaria, fijar los patrones de conducta espirituales, éticos y morales que ha estado pendiente en mi obra literaria, decidí hacer una serie de ensayos que hablaran sobre valores. Y primero los publiqué en una serie de una veintena de ensayos en Diario Tiempo, y los recopilé en este libro que se llama La verdad os hará libres. Habla que debemos de ser ciudadanos responsables, que debemos de eliminar la mentira, que tenemos que cultivar la verdad, que tenemos que ser personas éticas y honestas en nuestro proceder. Y termino analizando la calidad del mensaje espiritual que en la mayoría de las iglesias se está dando en la actualidad, en donde desafortunadamente se ha perdido la calidad del mensaje espiritual por cosas monetarias. Y yo planteo que la Biblia es clara al respecto. Solo hay una tarea que debe de hacer el hombre durante toda su vida, y es rescatar el alma, o sea, eliminar el pecado, los defectos de carácter, los yoes, como le quieran llamar, en la búsqueda de la perfección humana. Entonces las iglesias debiesen estar orientadas a transmitirle al individuo un mensaje espiritual de calidad en la búsqueda del perfeccionamiento humano. Pero desafortunadamente las iglesias han desnaturalizado el mensaje, y lo que hacen es que forman feligreses fanáticos que solo entienden la Biblia y la letra muerta, y los hacen dadores de limosna, que ese es realmente el gran problema de las religiones en la actualidad. Como dice la Biblia, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Exacto. Yo quiero hacer una salvedad, porque es justo y necesario. Han sacado de los púlpitos el mensaje de la sana doctrina, pero yo respondo paladinamente de estos canales, la Iglesia Comunidad de Gracia que conduce el pastor Julio Durón. Frente al diario La Tribuna. Claro, ¿cómo obviamente, gracias, muy amable, espero asistir. No podemos hacer tabla rasa. Claro que hay personas que están haciendo lo correcto, hay líderes espirituales que tienen valores y están haciendo lo correcto, pero también miramos cómo los valores degradados han invadido a muchas iglesias, a tal grado que llegan al cinismo de estar pidiendo dinero a costa de lo que sea. Eso, pactar con el Señor, sembrar, en realidad eso está fuera de lo que es la filosofía del diezmo. Si el diezmo está bien que orienta a ser
a diezmar, es correcto, ser generoso, bondadoso, diezmar a la iglesia. Pero ¿quién es la iglesia? El hermano necesitado. Es que la iglesia no es la organización, no es el pastor. Cuando lo mandan a que diezme a la iglesia es el hermano que llega con necesidad, el hermano que no tiene que comer, el hermano que no tiene medicina, que está viviendo una calamidad. Entonces, ¿por qué debe ser el dinero la piedra de toque y la roca de escándalo? Cuando en realidad las iglesias deberían estar preocupadas por mejorar la condición humana. Si no, mire usted el fracaso de las iglesias en la sociedad hondureña. Aunque no podemos hablar de tabla rasa, pero imagínese usted el alto porcentaje de personas que visitan las iglesias y miremos las condiciones sociales y morales de detrimento de nuestra sociedad. Entonces tenemos que propugnar por los valores. Y precisamente la segunda parte, el tomo 2 de valores, valores morales y espirituales, es una serie de ensayos que publiqué en el diario La Tribuna, del cual soy columnista, donde expreso el valor de la verdad, el valor de la sinceridad, el valor de la honestidad, en este tomo que se llama Los valores emblemas de la vida, que me parece que el cultivo de los valores debe ser la prioridad siempre, en todo momento. Que si ya perdemos nuestros valores, hemos perdido todo. Entonces, dentro de mi obra, la parte ensayística, me he interesado por propugnar, por volver a los valores eternos del alma, a los valores eternos de la vida, que es donde me parece está y reside el mayor valor existencial. Han escuchado al Premio Nacional de Literatura Ramón Rosa, año 2009, el doctor Nery Saleski Gaitán, sobre su obra literaria. Tiene 30 segundos para despedirse. Quiero invitar al pueblo hondureño a que lea mi obra literaria, que conozca mi obra literaria y la de todos los escritores hondureños. Es necesario que los padres, que los maestros aboguemos por mejorar y entender todo lo que es el proceso de lectura, y hay que formar a los hondureños como lectores. Eso hará la diferencia en la vida. Muchas gracias. Este es el programa La Sociedad Literaria de Honduras Presente, patrocinada por el Soberano Congreso Nacional, a quien le agradecemos, a su presidente, el doctor Mauricio Oliva Herrera, por este espacio y esta ventana. Con esto concluimos, no sin antes decirles lo que escribió Froilán Turcios. Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. No nos cambien. Estás viendo Literarios.